Vamos a empezar una partecita que es particularmente diferente a todas las que hemos visto anteriormente. Tenemos que determinar acá los Q, el valor de Q, donde el costo variable medio y el costo total medio hacen mínimo. Ya sabemos que los costos variables medios y los totales medios tienen forma de U, es decir, que hay una parte donde va a alcanzar el valor funcional, va a alcanzar un valor de mínima. Eso se va a dar en un valor de Q. Vamos a averiguarnos ese valor de Q primero, y después que nos averigüemos el valor de Q, vamos a cargar ese valor de Q en el polinomio del costo total medio, y vamos a averiguar cuál es el valor funcional del costo total medio, ya sea el variable medio o el total medio. ¿Se entiende bien qué estamos por hacer? Sí, profe. Bien, entonces vamos a ir empezando. Voy a leer un poquitín. Para responder esta consigna debemos tener presente las propiedades de la función derivada, que nosotros las llamamos marginales, respecto de su principal. En el recuadrito dice nota, recuerde la respuesta a consigna 6.1 de la unidad 4, en particular la conclusión importante para tener en cuenta para siempre, ¿sí? Y si no recuerda, vaya a la unidad 4 y memorice eso. Lo vamos a usar particularmente ahora y siempre la tenemos que tener presente. Por lo dicho, primero averiguaremos cuál es la función derivada del costo variable medio, y luego, operando con la función derivada, determinaremos en qué valor de Q esa función derivada, o también llamada marginal, alcanza el valor C. Es decir, no es positiva y tampoco es negativa. Ese valor de Q será donde el costo variable medio alcanza su mínimo. No lo vamos a calcular estrictamente en el valor 0, pero por el método que vamos a utilizar, vamos a aproximarnos lo más posible a que el valor funcional esté cerquita del 0. Seguidamente, para el costo total medio, repetiremos el procedimiento global, pero para averiguar en qué valor de Q la función derivada del costo total medio alcanza el valor 0, por razones prácticas usaremos un método de cálculo por aproximación con un error máximo que se determina siguiendo algún criterio que luego veremos. Ese criterio ya lo estuvimos charlando en otras reuniones anteriores. Ese valor de Q, que es un valor de Q aproximado, será donde el costo total medio alcanza su mínimo en forma también aproximada. Así que el variable medio, según como cuenta la leyenda, parece que se va a poder calcular con bastante exactitud sin hacer cosas raras. Pero el costo total medio, para resolver el mínimo, vamos a tener que hacer una operación diferente a la que venimos haciendo hasta ahora, ¿sí? Por razones prácticas, para resolver eso. Como el costo variable medio y el costo total medio son polinomios racionales, es decir, se presentan en la forma de una fracción o división entre dos polinomios, para hallar sus derivadas aplicaremos la regla para derivar polinomios cuando se da esa situación particular de que son fracciones, ¿sí? Polinomios fraccionarios. La regla para derivar un polinomio racional o fraccionario, ¿sí? Podemos llamar indistintamente polinomio racional o polinomio fraccionario. Como veremos, la derivada de un polinomio fraccionario es otro polinomio también fraccionario. Para derivar un polinomio fraccionario, f de x, aplicar la siguiente regla. Desde ya reitero, antes de continuar, que ustedes se acuerdan bien de lo que ya, las propiedades que tiene que tener la marginal, ¿no es cierto? Que está en la unidad 4. Sea n el polinomio del numerador de la fracción a derivar y d el polinomio del denominador de la fracción a derivar, simbólicamente entonces f de x es igual a n de x dividido entre d de x. Voy a hacer esto acompañándolo.
Entonces, simbólicamente vamos a hacer una cosa así. F de X que es un polinomio, es el resultado de dividir n de x, que es otro polinomio, entre d de x. Lo llamamos n de x para acordarnos que es el polinomio que está en el numerador y d de x el polinomio que está en el denominador. Ahí se ve entonces que el polinomio es una fracción. Bueno, regla de derivación. La derivada va a ser f de x' es igual a una fracción, dijimos. Acá tenemos un corchete donde indica el numerador de esa fracción que vamos a realizar, la barra de la división, y abajo en otro corchete el denominador que lo tenemos que construir también cuando derivamos. Es igual, fíjense, a la derivada del polinomio numerador. El polinomio numerador de esa fracción que vamos a sacar es la derivada del polinomio numerador que tenemos como dato, multiplicada por el denominador, el polinomio que tenemos en el denominador, menos el polinomio que tenemos en el numerador, multiplicado por la derivada del polinomio que tenemos en el denominador. Así que yo voy a copiar acá el costo variable medio, que es igual a 0, esto es costo variable medio, que es igual a 0, 38 cubo menos 8,2 q cuadrado más 68,8 q. Ese es el polinomio del numerador, dividido un q. Ese es el polinomio del denominador. Entonces, derivamos costo variable medio prima va a ser igual a la derivada del numerador, dijimos en principio. Así que la derivada del numerador, vamos a hacer una raya por acá, espero que me alcance, es igual a 0,38 por 3, 1,14 q cuadrado menos Profe, sí, disculpe que lo interrumpa, pero yo tenía anotado que en esta clase íbamos a ver los comportamientos y creo que esa es la consigna número 5, o lo tengo mal anotado. No sé cómo lo que digan mis compañeros. pues yo estuve preguntando antes de empezar por dónde íbamos. Sí, pasa que yo recién pude abrir el archivo porque tenía problemas con la compu y lo estaba viendo. Pensé que la consigna 6 era lo de los comportamientos, pero estoy viendo que es la consigna 5.
A ver. Yo lo tengo como que ya lo vimos, lo tengo resaltado. Esta consigna 5. Bueno, lo vamos a repasar rápidamente. El costo, la 5, 5. El fijo medio tiene un comportamiento que lo vamos a analizar desde dos ángulos. Uno es sin estar sumado. Sin estar sumado es la línea de puntos que va descendiendo permanentemente. El costo fijo medio cuando Q es 0 es un infinito, porque la división entre 0 no tiene resultado numérico, y desciende rápidamente. Para los valores iniciales de Q, sobre todo entre el 0 y el 1, desciende bruscamente, y luego va descendiendo cada vez más lentamente a medida que aumenta el valor de Q. ¿Sí? En el infinito, en Q infinito, el fijo medio va a alcanzar el valor 0. Es lo que podemos ver acá. Desciende rápidamente, pero después se va lentificando, y cada vez lo va a ir haciendo más lentamente en la medida que aumentan los valores de Q. El otro costo fijo medio es el que ya está sumado. Bueno, acá dice, el costo fijo medio es el costo fijo total que se va distribuyendo en mayor cantidad de unidades, o sea, por cada valor diferente de Q hay que hacer una división nueva y va a salir un valor nuevo de costo fijo medio. En la medida que aumenta Q. Por esto que los valores son promedios y tienen un comportamiento siempre descendiente. Acuérdense que el costo fijo medio es un costo que se va promediando con los valores de Q en la medida que van aumentando. También lo podemos llamar costo fijo promedio, porque la división da un promedio, y además es un costo fijo unitario, porque una cantidad de dinero dividido cantidad de unidades me da pesos por unidad. Vamos al segundo, el costo fijo medio que ya está sumado. El que está sumado, a diferencia del anterior, se monta sobre el costo variable medio, que es esta gráfica que está acá abajo. Todo lo que está debajo de la gráfica esa, de la línea llena negra, hasta el eje, todo eso es el costo variable medio. Encima de esa montamos el fijo medio que acabamos de analizar, y en vez de tener la parte de abajo recta porque está apoyada contra el eje, la parte de abajo va a quedar curvada, siguiendo la curvatura del variable medio. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, sumamos el fijo medio, por ejemplo, arranco en 4, me voy hasta acá, hasta 150 más o menos, y eso lo sumo al 40 y me va a dar hasta por acá arriba. ¿Sí? La suma va a valer 190 aproximadamente, y esa suma se va sumando verticalmente una distancia, la distancia del fijo medio, montada arriba de la gráfica, exacta arriba de la gráfica, del variable medio. En este caso tenemos para Q6, tenemos toda esta distancia hasta el gráfico, más o menos son como cerca de 90 y algo, casi 100. Se lo sumamos al 2040, 2030, al 35 más o menos, y esto me va a dar un total de 135 más o menos, que es la suma de los dos. Así que la zona verde es el costo fijo medio puesto arriba del costo variable medio. ¿Se entiende bien esto? Sí, profe. Bueno, seguimos entonces. El costo fijo medio, cuando ya está sumado al variable medio, se representa como el área sombreada entre el variable medio y el total medio. El comportamiento siempre descendente del fijo medio es la razón por la que la distancia entre el variable medio y el total medio para mayor es Q, es mayor para Q inicial y se va reduciendo a Q final.
con la independencia de que el variable medio crezca o no. Es decir, que esta distancia que tiene el fijo medio sin sumar todo esto es mucho más grande que esta distancia que está acá. Eso se tiene que notar cuando se lo sumamos al variable medio. Toda esta distancia, hasta el eje, es la misma distancia que hay entre el total medio que está acá y el variable medio que está acá, porque justamente esto es el fijo medio. Como vemos, esa distancia es tan grande como lo es esta otra, y acá esta distancia es mucho menor como lo es esta otra. El costo fijo medio está representado por una línea llena negra, arriba de todo, que está representando la suma del fijo medio más el variable medio, y abajo está el costo variable medio. Entre esos dos costos medios, en la zona que está pintada de verde, ese es el fijo medio. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. No, profe. Bien, seguimos entonces. Fíjense que cuando hacemos la suma, obviamente no vamos a poder evitar sumarle al fijo medio, a los valores que tenga, le vamos a tener que ir sumando el variable medio que tiene una zona descendente, un mínimo por acá y una zona ascendente, ¿sí? Eso es lo que va a hacer que quede con esa formita curvada que va para arriba, ¿no? Primero desciende y después se va para arriba. Así que entonces, la distancia entre el costo total medio y el variable medio va a ser mayor, la distancia que separa esos dos costos, para el Q inicial, donde hacemos el análisis, donde empezamos nuestro análisis, o la gráfica, donde empezamos la gráfica, el Q de inicio, y se va a ir haciendo cada vez más chiquitita esa distancia entre los dos costos hasta el Q final, ¿sí? Y eso con independencia de si el costo variable está en la zona decreciente o si después está en la otra zona que es la creciente. ¿Dudas con esto? No, profe. No, profe. Bien, seguimos con el variable medio. Siempre en cuadrante 1, dada la función dato, el polinomio, comenzaremos el análisis en Q5. El variable medio es una función cuyos valores son promedios también, o sea que es costo total, costo variable total dividido cantidades de Q diferentes, me va a ir dando valores funcionales diferentes. Como dividimos total de dinero dividido cantidad de unidades, lo que sale es un valor promedio entre la plata dividida las unidades. Un valor promedio entre las unidades, por eso también lo vamos a llamar costo unitario, costo variable unitario. Esos valores van a ir decreciendo en un primer tramo de las Q hasta alcanzar el mínimo. Y, aunque siempre se mantiene con valores positivos, luego en un segundo tramo crece indefinidamente en la medida que crecen las Q. En el valor de Q mínimo, que es lo que estamos por trabajar hoy, el valor funcional, o sea, el que se mide sobre el eje vertical, no decrece ni tampoco crece, ¿sí? En los mínimos no hay crecimiento ni decrecimiento. Lo mismo pasa con los máximos. No hay crecimiento ni decrecimiento. Está en máximo o está en mínimo. Dada la función dato, el variable medio describe una gráfica en forma de U. Como vemos, ¿sí? Tiene una zona que desciende, el mínimo, y después una zona ascendente, ¿sí? Por eso se le dice en forma de U. Aunque claro que tiene una forma de U media rara, pero es una forma de entender que tiene un mínimo. El costo variable medio alcanza su mínimo en un valor de Q mayor al Q del mínimo del costo marginal. Esto es importante, lo habíamos, creo que sí. Lo que pasa es que como lo doy en los dos primeros, no lo tengo claro, si no lo noto bien. Pero por acá había una gráfica, si mal no recuerdo acá. En este valor de Q, tipo alrededor de 7, está el mínimo del costo marginal, 1. Como ven, es un Q menor al Q donde el variable medio alcanza su mínimo. Va a ser en un Q mayor que el número 10. Va a estar en 10, casi 11. Y después vamos a ver que el otro valor de Q del mínimo del costo total medio, a su vez va a estar en un Q mayor todavía que el mínimo del variable medio, ¿sí? Siguen estrictamente esa relación de orden.
Primero el costo, el mínimo del costo marginal, después el mínimo del costo variable y último el mínimo del costo total medio. Dice entonces, el variable medio alcanza su mínimo en un valor de Q mayor al mínimo del costo marginal, que ya habíamos visto que es 7,19 el valor de Q, pero en un valor de Q menor al mínimo del total medio. ¿Sí? Véase esto provisoriamente porque lo tenemos que calcular justamente ahora en estos pasos que vienen. Más adelante en esta unidad se calcularán esos Q para esos mínimos. Bien. ¿Preguntas con el variable medio? No, profe. Comportamiento del total medio. El total medio es la suma del fijo medio más el variable medio. Por lo tanto, va a tener un comportamiento que en alguna parte se va a parecer al variable, en las Q menores, y después se va a parecer, en las Q menores se va a parecer más al fijo medio, y en las Q mayores se va a parecer más al variable medio. Eso lo vamos a analizar después con detenimiento. Así que el costo total medio tiene un comportamiento que en parte es de uno y en parte es del otro. El costo total medio, cuyos valores también son promedios, es decreciente en un primer tramo de las Q, alcanza su mínimo en un valor de Q donde deja de decrecer, pero tampoco crece. Y para intervalos de Q mayores, ¿sí? Para valores de Q mayores, entonces a partir de ahí es siempre creciendo. Dada la función dato, el total medio también describe una gráfica que va a tener la forma de la U. El costo total medio alcanzará su mínimo en un valor de Q mayor al Q del variable medio, como vimos, ¿sí? Donde el Q del variable medio alcanza su mínimo, bueno, este va a estar en un Q mayor. Veas esto provisoriamente en la gráfica de la consigna anterior, más adelante en esta unidad se calcularán. Ese Q lo vamos a calcular más adelante, ahora en estos pasitos que empezamos. El total medio, en la Q inicial, siempre está a mayor distancia vertical del variable medio que en el Q final. Esto es así porque entre medio de ambos se encuentra el costo fijo medio, ¿sí? Que está sumado. Esto es lo mismo que habíamos dicho en el fijo medio, lo estamos repitiendo de vuelta acá. Que ese fijo medio sabemos es siempre decreciente, por lo tanto la distancia entre el variable medio y el total medio se van a ir juntando a la medida que aumentan las Q. ¿Preguntas, dudas? Por ahora no, profe. Bueno, No, profe. retomamos la consigna 6. Ya sabíamos que lo que vamos a hacer es calcular, como dice la consigna, el mínimo para el variable medio y el total medio. Primero vamos a hacerlo el del variable medio, y para eso lo que hacemos es, como estábamos diciendo, tomamos el polinomio, que es una fracción, que es el variable total dividido un Q, que es un polinomio, una línea recta es, y lo vamos a derivar. Estábamos en el proceso de derivación. El f de x', matemáticamente hablando, es el numerador derivado por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por el denominador derivado. Esa resta, es el numerador de la derivada, que a su vez va a ser un polinomio fraccionario también. Y el denominador va a ser lo que había en el denominador, pero elevado al cuadrado, ¿sí? El denominador, evidentemente, va a salir más rápido. Vamos a hacer eso entonces. Estábamos acá. Tenemos el numerador. Empecé con el costo variable medio. Estoy derivando el numerador. Tomo el 0,38, lo multiplico por 3 y me queda 1,14 que lo elevo al cuadrado. Perdón, de lo anterior, ¿quedó alguna duda del punto anterior? ¿5? Por mi parte no, profe. No, profe. Bien, entonces, ahora vamos a hacer el 8,2, lo vamos a derivar, así que me quedaría 8,2 por 2. Esto me da 16,4 negativo.
con el Q a la 1. Y el 1 del Q que queda por el 68,8 me va a dar con Q a la 0. Eso, me olvidé de escribirlo chiquitito. A ver, vamos a escribirlo acá. Voy a repetir, lo que estoy por hacer lo voy a repetir para que pueda entrar todo, porque la expresión es larguísima. Costo variable medio, prima, es igual a 1. Vamos a hacer la raya. Vamos a hacer una raya como la gente. Total. Bien, vamos a escribir chiquitito para que pueda entrar todo. Es el 1.14 Q cuadrado menos 16,4 Q. ¿Se ve? Sí, profe. Razonablemente. Sí, profe. 68,8. Esta es la derivada del numerador por el denominador sin derivar, así que es un Q. Todo esto menos el numerador sin derivar, 0,38 Q cubo menos 8,2 Q cuadrado más 68,8 Q. Todo esto por la derivada del denominador. La derivada del denominador el denominador es un Q. Esto lo voy a sacar para evitar confusiones. Es un Q, así que derivado me va a dar 1. Bien, hicimos hasta acá. A ver si está todo bien. Sí, perfecto. Me falta derivar el denominador, ¿sí? La derivada del denominador es igual a el cuadrado. Así que esto me va a quedar un Q al cuadrado. ¿Preguntas? No, profe. No, profe. Bueno, vamos a desarrollar todo eso. En principio voy a multiplicar esto, lo voy a multiplicar por la suma que están adentro, ¿sí? Así que me va a quedar costo variable medio prima es igual a 1.14 Q cubo. Porque el 1.14 Q cuadrado por un Q me va a dar 1.14 Q cubo. Menos 16,4 Q por el un Q cuadrado. Más 68,8 por un Q. Eso menos el 1 multiplicado a su vez de vuelta distribuido en el polinomio. Así que lo que tengo que hacer es repetir ese polinomio. Y esto va a ser
0,38 Q cubo menos el 8,2 Q cuadrado más 68,89 Q. Todo eso dividido. Profe, ¿no es 68,8 en vez de 89? 68,8, sí. Ahí lo voy a tachar. Podría estar tan cerquita que lo puedo llegar a 68,8. 68,8 Q. Cerramos acá y ahora sí ponemos la rayita. Y abajo me va a quedar un 1 al cuadrado es 1, Q cuadrado. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Sí, profe. Bueno, voy a hacer la resta que está arriba. Así que veo que son dos polinomios cúbicos. Vamos a copiar el primero. Va a ser 1,14 Q cubo menos 16,4 Q cuadrado más 68,8 Q menos. En vez de, yo podría hacer acá voy a hacer una operación que es la siguiente. En vez de poner menos, voy a poner más. Porque si yo sumo el inverso, igual hago la resta. Y estos de acá les voy a invertir todos los signos, ¿sí? Entonces me va a quedar menos 0,38 Q cubo más 8,2 Q cuadrado menos 68,8 Q. ¿Estoy bien? Sí. Y se acabó. Entonces puse menos 0,38 más 8,2 menos 68,8. Bien. Hacemos la resta como una suma. Por eso invertí todos los signos. Y al 1,14 le voy a restar el 0,38. Esto me da 0,76. Q cubo. Y al menos 16,4 le voy a sumar el 8,2. Y esto me da menos 8,2. Q cuadrado. Y estos dos se cancelan. Porque Sí. son iguales y tienen los signos invertidos. ¿Bien? Así que entonces ahora reescribo la expresión que está acá arriba y voy a poner que el costo variable medio prima es igual a 0,76 Q cubo menos 8,2 Q cuadrado y todo eso dividido entre un Q al cubo.
Perdón, un Q al cuadrado. Un Q al cuadrado. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, simplifiqué la expresión hasta donde más pude. ¿Sí? ¿Dónde estábamos? Acá. El costo variable medio. Bueno, hay que utilizar esta regla de acá. Esta regla de acá como llega al 1.14 Q cubo menos el 16.4 Q. $14 Q cubo. No sé en qué parte te perdiste, pero acá lo Profe, que me hice parece fue... que está hablando del principio. Cómo derivó la primera vez. Lo de arriba de todo el principio. Esto es el costo variable medio sin derivar, esto que está acá. Arriba está el costo variable medio en el numerador y abajo está el 1Q, que es el denominador. La división de los dos es una sola expresión que se llama costo variable medio. Para poder derivar hay que aprenderse de memoria esta regla que está acá. Esta regla que está acá. ¿Sí? ¿Qué dice la regla esa? Dice que el costo variable medio derivado es la derivada esta del numerador multiplicada por el denominador sin derivar menos otra vez el numerador, pero ahora sin derivar, por la derivada del denominador. Todo eso es el polinomio que va a quedar arriba, en la fracción nueva. Y abajo va a quedar la derivada el denominador elevado al cuadrado. La regla de la cadena ya se la tienen que ir sabiendo, ¿eh? Se la tienen que ir sabiendo bien porque ya la estuvimos viendo. El 0,38 lo multiplico por 3, eso me da el 1.14. Y después escribo la Q, pero con un grado menos, o sea, Q elevado al cuadrado. Repito el procedimiento. Repito el procedimiento, ¿sí? 0,38 por 3. Eso me da 1.14 acá. A ver, no alcanzo a leer bien. ¿Pero ya recuperaste? ¿Ya recuperaste internet? Ok, bueno. Entonces, por las dudas le doy una repasadita. Decía entonces que derivamos por la regla de la cadena el polinomio numerador. Seguimos. El menos 8,2 lo multiplicamos por el 2, eso me da el menos 16,4 acá abajo. Y ponemos la Q con un grado menos, o sea, Q cuadrado queda Q, menos 16,4Q. El otro es el 1,
el 1 que está acá, lo multiplicamos por el 68,8, eso me da el 68,8, Q, lo escribo, no lo escribo porque va a quedar a la 1 menos 1, queda Q a la 0, se va a transformar en un 1. Sigo la regla, que hay que aprenderse de memoria. Todo eso menos, ¿sí? La derivada del numerador menos. Perdón, venía por acá. Todo eso por el denominador sin derivar, o sea que el 1Q que está abajo pasa multiplicando arriba. Todo eso menos. Ahora, de vuelta, el numerador tal cual como está en el dato, ¿sí? Tal cual como está acá. Multiplicado por la derivada del denominador, ¿sí? La derivada del denominador, que es un Q, me va a quedar 1 directamente. 1 por 1, 1, Q a la 1 menos 1 queda Q a la 0, queda el numerador entonces así. Y abajo el denominador es lo que había en el dato, elevado al cuadrado. Así que entonces estamos acá. Una vez que tengo hecho eso, lo único que hice fue aplicar la regla de la derivación para el polinomio racional, ¿sí? Eso sí hay que hacerlo, digamos, de memoria porque es una regla. A partir de ahí lo que hago es multiplico, desarrollo estas multiplicaciones que están acá, y me va dando el 1Q por el 1.14Q cuadrado, me da el 1.14Q cubo, multiplico el otro, me da el 16,4Q cuadrado negativo, y después el 68,8Q. ¿Eso está claro hasta acá? ¿Está todo bien? Sí, profe. Sí, profe. Ahora multiplico este 1, ¿sí? Multiplico este 1, de vuelta lo distribuyo, ¿sí? Y me va a quedar esto que está acá. Y desaparecieron las multiplicaciones. Reescribo todo, y abajo pongo un Q cuadrado, que todavía no lo estoy operando. Lo que voy a hacer en el siguiente paso es hacer esa resta. La resta esta que quedó acá. Así que al primer polinomio le voy a restar el segundo. ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, lo voy a hacer de la siguiente manera. Pongo el primer polinomio arriba, de la forma estructurada para hacer la suma, y el de abajo, en vez de sumar, lo voy a restar con el signo invertido. O sea, lo voy a restar. Pero se llama suma algebraica. Entonces lo reescribo, pero todos los signos invertidos, pero en vez de restarlo, lo sumo. La operación que voy a hacer es una suma que por esas características se llama justamente suma algebraica. Bueno, a partir de ahí hago la operación 1 por 1 y saco el denominador la diferencia esta que es 0,76Q cubo menos el 8,2Q cuadrado. Reescribo el numerador de la fracción para ver que la expresión me quedó bastante chiquitita, y abajo me va a quedar el denominador que tenía, que lo arrastro de donde ya estaba trabajando antes, ¿sí? De la expresión anterior. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Muy bien. Vamos a ver qué hacemos a partir de acá. Me voy a pegar a tal cual como está acá, y de paso vamos verificando a ver si va todo bien. 0,76Q cubo menos 8,2Q cuadrado dividido entre un Q cuadrado. Ahí tengo la derivada del denominador. Bien. Yo estoy acá. Acá estoy. ¿Sí? Reduje la expresión esa gigantesca, la hice lo más chiquitita que pude. Continúo en el 6,1A2. Para averiguar en qué Q el costo variable medio alcanza el valor 0, ¿sí? O sea que ya sabemos que el funcional tiene que valer 0 para ese Q que estamos queriendo saber, se fuerza la igualdad a la condición de que el funcional del variable medio sea un 0. Así que lo que hago acá es justamente forzar esa situación. Entonces, en la cuenta va a quedar así.
como ahí está escrito, digamos, de una manera como se suelen escribir en el software, acá lo voy a poner, que el costo variable medio va a ser igual a 0, que va a ser igual a... bueno, vamos a... Sí, también voy a ponerla, voy a poner... (0,76 q cubo menos 8,2 q cuadrado sobre un q cuadrado. ¿Sí? Lo que hice fue igualé a 0. Voy a forzar ese 0. Lo que me falta averiguarme es cuáles son las q que hagan que ese valor sea, el resultado de la división sea un 0. Bien, vamos a ir analizándolo acá despacito. Con esta expresión ya se puede graficar el costo variable medio, que no está solicitado, pero ya poniendo distintos valores de Q podemos armar la gráfica, ¿no? Sin embargo, el costo variable medio prima, o sea, la marginal, el costo variable marginal, costo variable medio marginal. Sin embargo, la presencia del denominador va a complicar la gráfica, la va a complicar bastante. La vamos a transformar en una expresión equivalente, más sencilla de operar y que mantenga la raíz que nos interesa. ¿Qué es una expresión equivalente en matemáticas? Es una expresión que tiene la misma raíz, ¿sí? Nosotros partimos de una expresión algebraica, por ejemplo, en este caso de una división entre dos polinomios, y vamos a buscar una expresión que sea un poquito más sencilla, pero ojo, la raíz que sea la misma. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta acá? ¿Lo podría repetir, profe? Sí, una función equivalente de otra es una función que podría ser más sencilla de escribir, no va a tener necesariamente la misma gráfica. Yo parto de una expresión y busco la otra, una equivalente. Pero ¿qué característica tiene ese equivalente respecto de donde arrancamos? Que la raíz que tenía de donde arrancamos, en la equivalente, se mantiene. ¿Sí? Vamos a buscar una expresión que se llama equivalente. ¿Cuál es la principal característica que tiene? Que las raíces se van a mantener. ¿Está Ok. bien? Bien, Sí. entonces vamos a buscar esa expresión equivalente. Como ya llegamos hasta acá, teniendo el valor funcional en 0, vamos a pasar este denominador, lo vamos a pasar multiplicando para el otro lado. Por lo tanto, me va a quedar así. El costo variable medio prima va a ser igual a 0 y va a ser igual a 0,76 q cubo menos 8,2 q cuadrado. Esto es la expresión equivalente. Es una expresión un poquito más sencillita, pero tiene la característica de que los ceros que tenía la fraccionaria los sigue teniendo hasta de acá abajo. Está más fácil de operar porque no tengo que andar haciendo como arriba, primero hacer los cálculos del polinomio de arriba y después hacer las divisiones con el polinomio de abajo. Este está más rapidito de hacer. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Profe, el Q cuadrado de la parte del denominador lo multiplico por 0. Lo pasé para el otro lado. Claro. Y se volvió a 0 Este al tener el... lo pasé para acá. Lo Ok, multipliqué por un 0 y desapareció. claro, se me lo... Listo, gracias. Bien. Eso que me quedó entonces es una expresión equivalente. Vamos a seguirlo por acá. Se pasa al denominador multiplicando el primer miembro y eso se va a cancelar como pasó. Y me quedó así. ¿Sí? Miremos atentamente la expresión. ¿Qué me quedó?
Me quedó un polinomio de grado 3. Me quedó un polinomio de grado 3 porque la Q que tiene el mayor exponente es de exponente 3. Por lo tanto, esto puede tener hasta 3 raíces, puede tener esta expresión. ¿Sí? El grado del polinomio está dado por el exponente más grande y eso indica la máxima cantidad de raíces que se pueden encontrar, que no necesariamente son reales, es decir, no necesariamente las vamos a poder encontrar en reales, pero es la máxima que podemos encontrar. Si el polinomio tiene grado 7, como máximo podemos encontrar 7 raíces. Pero puede ser que encontremos, capaz que encontramos 5, capaz que encontramos 4, capaz que encontramos 1. ¿Sí? Pero nunca vamos a encontrar 8. En un polinomio de grado 7 nunca vamos a encontrar 8. Lo mismo que en un polinomio de grado 2 nunca vamos a encontrar 3 raíces. A lo mucho vamos a encontrar 2. Puede ser que 1. Ahora, para aquellos que por ahí todavía la parte matemática no la tienen todavía no la han visto bien, si el polinomio es de grado impar, salvo la línea recta, que es de grado 1, que puede tener una raíz, pues una recta, que va a cortar al eje en algún punto. Si tiene alguna inclinación la recta, va a cortar en algún punto. Una raíz tiene, porque es de grado impar, hace una gráfica de una línea recta. Pero la maldita puede estar horizontal al eje de las X. Paralela, quiero decir, ¿no? Puede estar horizontal, o sea, paralela al eje de las X. Y eso quiere decir que no puede. Es el caso particular. La recta es un polinomio de grado impar que puede ser que no tenga ninguna raíz. Excepto esa rareza, todo el resto de los polinomios de grado impar, los cúbicos, los de grado 3, 5, 7, 9, 11, todos los otros tienen mínimo una raíz seguro. Mínimo. Ahora, los polinomios de grado par pueden llegar a tener tantas raíces como lo indica su máximo exponente. Por ejemplo, un polinomio de grado 2 puede tener 2 raíces, pero puede ser que tenga una raíz. Porque puede ser que la parábola esté tocando en la punta nada más al eje y las 2 raíces son el mismo número. Si bien son 2 raíces, decimos que es una sola raíz, aunque en la práctica son 2 raíces. Si el polinomio es de grado 4, 6, 8, puede tener la misma cantidad de raíces, pero como son polinomios de grado par, puede llegar a ser que no tengan ninguna. La parábola puede pegar la vuelta y no tocar nunca el eje. O si viene de abajo, pega la vuelta y no llega a tocar el eje. ¿Sí? Los de grado par, como vienen creciendo y después decrecen, o vienen decreciendo y después crecen, puede ser que peguen la vuelta y no alcancen a tocar el eje, ya sea que vengan de arriba o que vengan de abajo. Así que los polinomios de grado par puede ser que no tengan ninguna raíz. Puede ser un polinomio de grado 8 y no tiene ninguna raíz. Pero los impares, siempre una raíz por lo menos, salvo el caso de la línea recta, que puede ser que no tenga ninguna. ¿Dudas, preguntas? Por ahora no, profe. Perdón, no escuché. ¿Cómo? ¿Todo bien? Por ahora no, profe. Bien. Seguimos. Vamos a hacer un factoreo del segundo, en este segundo miembro, ¿sí? O sea, ya saben que del signo igual para un lado se llama primer miembro y para el otro lado se llama el segundo miembro. Acá vamos a factorear el segundo miembro. ¿Qué significa factorear? Factorear significa transformar una expresión que, como vemos, es una suma algebraica. Fíjense que acá el 0,76 q cubo adelante tiene un signo más. No hace falta escribirlo cuando es más. Y acá tiene un signo de menos. Hay 2 términos. Bueno, se ve que es una expresión que está mostrando una suma algebraica. Está escrito así. Esa es la forma en que está escrito, en la forma de la suma algebraica de esas expresiones. Factorear significa que no la vamos a escribir en la forma de una suma. La operación principal que está indicada ahí, esa suma algebraica, no va a ser la principal. La operación principal va a ser una multiplicación. Vamos a reescribir el polinomio, lo vamos a transformar en una multiplicación. Como los componentes de una multiplicación se llaman factores, así como los componentes de una suma se llaman términos o sumandos, los componentes de una multiplicación se llaman factores. Si nosotros escribimos algo en forma de multiplicación, decimos que eso es una forma de escritura factoreada.
Así que vamos a reescribir el polinomio que está arriba en la forma factoriada, en una forma factoriada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir el mismo polinomio, va a ser exactamente la misma gráfica, va a ser la misma tablita, va a ser todo igual, pero va a quedar escrito en la forma de una multiplicación. ¿Se entiende lo que estamos por hacer? Sí, profe. Muy bien. Hay algunos casos de factoreo que se utilizan. Yo en general no desarrollo todos los casos, solamente desarrollo los casos de factoreo de expresiones algebraicas que los necesito en la práctica. El resto no los desarrollo. Igual un alumno más o menos avispado que se ponga en serio a estudiar, si antes no tenía idea, le va a quedar suficiente base como para que cualquier sea el otro caso, los otros casos que le pongan, puede salir del paso sin ningún problema. Vamos a hacer el factoreo este. Lo voy a hacer pasito por pasito. Tengo que factorear el 0,0 es igual a 0,76 q cubo menos 8,2 q cuadrado. Fíjense que ahí hay una suma algebraica. ¿Cómo voy a hacer ese factoreo? Bueno, tengo que buscarle la vuelta para que encuentre un número que dividiendo toda esa expresión y multiplicando toda esa expresión por el mismo número, pueda cancelar esta partecita de acá, la del exponente más alto. Vamos a verlo de vuelta despacito. Voy a escribirlo por acá, sería 0,76 q cubo menos 8,2 q cuadrado. A esta expresión, que es la que quiero factorear, la voy a dividir por algo. Vamos a llamarlo J. Y lo voy a multiplicar por lo mismo, J. Si yo una expresión la multiplico por algo y la divido por lo mismo, ¿qué pasa? No se modifica. No pasa naranja, ¿cierto? No pasa nada. Muy bien. Entonces voy a hacer eso. Pero voy a multiplicarla por el coeficiente del mayor exponente, en este caso 0,76. Y lo voy a dividir entre 0,76. Entonces, vamos a empezar a hacer ese procedimiento. 0 es igual a 0,76 por 0,76 q cubo. Esto lo voy a dividir por 0,76. Vamos a hacerlo tal cual como está la explicación. Lo voy a dividir por q cuadrado. Ahora les explico por qué. 0,76 q cuadrado. Menos 8,2 q cuadrado. Y esto, como arriba hay una suma algebraica, divido en fracciones separadas. Me va a quedar entonces 0,76 q cuadrado. Y acá me va a quedar 0,76 q cuadrado. ¿Sí? Partí el denominador de la fracción y el 0,76 quedó por un lado en el cúbico y por otro lado en el cuadrado. ¿Se entiende bien? Sí, profe. Acá me está faltando el q cuadrado, ¿no? Q cuadrado. Perfecto. ¿Cómo está quedando esto? Está quedando así. 0 es igual
a 0,76q cuadrado por este dividido el mismo, me va a quedar un 1 por q cubo dividido q cuadrado es q, menos 8,2 dividido 0,76, 8,2 10,79. dividido 0,76. 10,79. Y q cuadrado con q cuadrado es un 1, así que me quedaría por 1, no hace falta escribirlo. Llegamos hasta acá. Bien, ¿qué fue lo que hice? Para pasar de la forma de suma que está arriba a la forma de multiplicación como me quedó abajo, porque esta es la operación principal, esa multiplicación es la operación principal, ¿sí? Es 0,76 cuadrado por el resultado de lo que hay en el paréntesis, ¿sí? Para poder hacer eso, lo que hice fue dividir y multiplicar la expresión original por el coeficiente del que tenga el más alto, el número más alto, y los divido entre una q que está elevada a un exponente tal que me quede al final una q elevada a la 1. ¿Sí? Como lo estoy dividiendo por una q al cuadrado, que es esto que está acá, entonces se me va a cancelar la q del segundo término. Así es como llego a la expresión, la última que acabo de escribir. ¿Dudas, preguntas? No, profe. Claro, no, profe. Bien, ahí está escrito en forma factoriada. Bueno, analizamos esto despacito. Dice, se ve que si q es 0, entonces el costo variable medio prima es 0. ¿Por qué? Y porque si esta q fuera un 0, 0 al cuadrado es 0 por 0,760, 0 por lo que haya en el corchete que me importa un carajo, 0. Chao. Si yo multiplico el de afuera, si la q de afuera vale 0, automáticamente 0. Entonces quiere decir que una de las raíces es el q0. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Muy bien. Ahora, si esta q valiera más 10,79, adentro del corchete se hace un 0. Multiplicado por cualquier verdura, 0. Por lo tanto, la primera raíz es q0 y la segunda raíz es q10,79 positivo. Hay dos raíces. En ese polinomio cúbico hay dos raíces. Una es q0 y la otra es 10,79. ¿Estamos bien? Sí, Muy Sí, bien. profe. Sacamos dos raíces, pero dice que se ve que si q es igual a 0, el variable medio prima es 0, y si q es 10,79, el variable medio prima vuelve a ser 0, pero por las propiedades del q mínimo del variable medio, no me importa el q0. Si yo sé que el q de mínima del variable medio es un número más grande que el q de mínima del costo marginal, por lo tanto, el que me está sirviendo tiene que ser más grande que 0. Tiene que ser el 10,79. ¿Está bien? Descartamos el q igual a 0. La respuesta es q igual a 10,79. ¿Preguntas? Profe, siempre entonces tengamos una raíz 0 la vamos a descartar, porque no nos va a servir. En general no me acuerdo en este momento de ningún análisis donde calculemos para q0. Claro, porque siempre es mayor, tiene que ser sí o sí mayor a 0.
Sí, en este caso estamos haciendo un análisis del mínimo del costo variable medio. Ujú. Ese va a estar en un Q que va a ser mayor que el mínimo del costo marginal. Por lo tanto, que el costo marginal estaba en un positivo, así que este tiene que Sí. ser positivo, no puede ser cero, no nos sirve el valor cero. Si bien lo calculamos igual, en realidad lo calculamos y después lo descartamos. Ok. Bien, Solo seguimos. tomamos el valor que sería 10,79. Perdón, no te escuché bien, ¿cómo? Solo tomamos el valor Q igual 10,79. Exactamente, sí, Ok. tal cual. Una vez que tenemos el Q1079, nos vamos a la fórmula del... que voy a anotar acá, esto es el 6 próximo, unidad 5, 6, 1B. Bien. Si nosotros tenemos el 1079 de Q, vamos acá. ¿Dónde está el...? Lo ponemos en el costo variable medio, 1079. Cargamos la Q en esa fórmula, en esta de acá. Y nos va a salir un valor funcional de 24,6. Ese puntito es importante que lo grafiquen, porque los otros veníamos de 1 en 1, perfecto. Pero el mínimo está entre el 10 y el 11, está en el 1079. Entonces, en la tablita reservamos unos rengloncitos, 1079, hacemos la cuentita y sacamos el variable mínimo 24,6. Ese punto es importante que lo grafiquen, porque se va a relacionar con otro costo que lo vamos a ver después, más adelante. ¿Preguntas hasta acá? No, profe. Muy bien, vamos a dejar para la próxima, el miércoles, cómo determinamos el mínimo del costo total medio, ¿sí? Que es el que sigue. Próxima entonces, unidad 5, tema 6.1b, determinación del mínimo del costo total medio, esto que está acá. Vamos a hacer lo mismo, vamos a averiguarnos cuál es el Q que hace mínimo el costo total medio y después cuál es el valor funcional para ese valor de Q. ¿Preguntas? Profe, consulta. Sí. El 1079 se reemplaza en la primera función, que era la fracción, ¿no? Sí, en la que tenemos como dato. Ok. Se reemplaza y ahí nos sale el 24,6. Sí. Voy a aprovechar tu pregunta para aclarar por las dudas, ¿no? Ajá. La consigna era determinar el mínimo del costo variable medio. Y eso quiere decir que tenemos que averiguar cuál es el valor de Q, Claro. del costo variable medio. Ahora, resulta que como el costo variable medio tiene forma de U, el mínimo, el Q donde haga mínima, va a ser justo el Q, pues yo me acuerdo las propiedades de la derivada, donde la derivada alcance valor cero. Entonces, ¿qué hago? Tomo la expresión del costo variable medio, la derivo, la igualo a cero, le hago todos los procedimientos matemáticos para simplificarla, para encontrarle equivalentes, para trabajar menos, etc. Y una vez que la igualo a cero, para después con eso encontrar las raíces. De la derivada, para la condición de que la derivada valga cero. Una vez que encontré esa raíz es el Q mínimo de mínima del variable medio. Eso fue lo que hicimos. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. ¿Sí? O sea, nosotros para saber el mínimo del variable medio no anduvimos haciendo cosas raras. Ya sabemos que la derivada va a valer cero cuando la principal esté en el mínimo. Así que lo que hicimos fue derivamos, igualamos a cero la derivada, calculamos las raíces.
Encontramos la raíz 1079. Bueno, esa es el Q donde la primera derivada del variable medio hace 0, es el valor donde el costo variable medio va a ser la mínima. Son por las propiedades que yo ya me las vengo aprendiendo de memoria desde la unidad 4, ¿sí? Las propiedades que tiene la derivada. Bien, lo mismo tal cual para la próxima. En la próxima vamos a derivar el total medio. ¿Qué vamos a hacer? De vuelta vamos a derivar. El problema es que con el total medio nos vamos a encontrar con un asunto. No lo vamos a poder factorear totalmente. Porque el término independiente, resulta que ese ahí va a traer un problemita. Claro, No no hay tiene Q. claro, ¿sí? Así que no lo vamos a poder factorear del todo. Entonces vamos a tener que